Muy buenos días a todos de nuevo. En este momento daremos continuación al trabajo que hicimos aquella vez, de finales de marzo, sobre la situación en la que nos encontramos, sobre toda la pandemia. Hoy estamos a 22 de mayo, hoy cumplimos 2 meses y 2 días sobre esta situación. Han cambiado muchas cosas, porque como comprenderán, esto no era para un día para otro, se sabía que esto iba a tomar un tiempo. En este tiempo tenemos de novedad, bueno, en la parte internacional, el virus ha tomado mucho campo, hay más de 5 millones de infectados y 300.000 y pico de muertos, pero hay una gran cantidad que se ha recuperado. Entonces, sobre las investigaciones sobre una posible vacuna, hay 102 estudios de vacuna actualmente, de esos hay 7 u 8 que están muy avanzados. Muchos de ellos prometen que tendrán resultados más o menos en septiembre, finales de septiembre en adelante, o finales de año. Esas son noticias prometedoras, alentadoras, perdón, porque sabemos que no es para siempre. Esa es una de las ventajas que tenemos en este tiempo, que la ciencia está muy avanzada, tenemos dos esperanzas. La mano de Dios, que nos mantiene por lo menos alejados de los contagios, y la otra mano es la ciencia, que le buscamos soluciones al problema, y ha avanzado mucho en la investigación, porque hay mucho en juego. Además de la vacuna, también hay medicamentos que se han probado y muchos han funcionado, y se ha avanzado mucho en eso. Entonces, sobre la parte de la pandemia, en nuestro país también ha caminado mucho. Ya tenemos unos 14.000 y pico de infectados. De esos hay 6.000 y pico de recuperados que ya sobrepasaron la enfermedad, y 438 muertos. Es lo que tenemos hasta ahora. Se mantiene, al igual que el resto del mundo, la letalidad más o menos un 5%, por ahí más o menos, promedio. Eso es el porcentaje según los datos oficiales, porque sabemos que la enfermedad tiene una variación dependiendo de la edad del individuo, y hay un porcentaje muy alto, de más o menos un 80%, de que no son sintomáticos. Hay gente que no tiene tantos síntomas y pasan desapercibidos. Entonces quiero decir que si hay una cantidad oficial de contagiados, hay una gran proporción de que no está reportado, porque una gente que no tiene síntomas no va al médico, y la gente que va al médico es el que tiene síntomas. Y en nuestro país tenemos la limitante de que hay pocas pruebas. Entonces, como hay pocas pruebas, el porcentaje de letalidad y de contagios se percibe mucho más alto, pero es muy posible que si hay 14.000 y pico de reportados, que sean por lo menos 30.000 y pico. Y cuidado sin más, porque hay una gran cantidad que no está reportado. Entonces, quiere decir que, matemáticamente hablando, si se reportan todos los que están contagiados, que sean 30.000 y pico, la letalidad bajaría de un 2%. Y eso es así. Eso es la parte de la enfermedad. Ya hay varias cosas. Hoy tenemos 2 días que el gobierno decretó un levantamiento por etapa de las restricciones económicas. Como que ya le comenté, que ahí solamente hay un toque de queda, que también varió ahora, que es de 7 de la noche a 5 de la mañana, y el domingo es de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Eso es una variación ahí. Entonces hay un levantamiento de las restricciones a nivel comercial, donde hay un grupo de comercios que pueden abrir, claro, manteniendo las recomendaciones de salud pública, que es el uso de mascarilla, uso de guantes, y que la gente se mantenga siempre mínimo 1,5 metros de distancia, y que se mantenga en silencio. Entonces, las etapas van a ser 4, entonces más o menos cada 15 días se va a ir levantando, dependiendo de cómo vayan los contagios, porque hay algunos países que también levantaron, primero que nosotros, y como hubieron contagios que se aumentaron el porcentaje de contagio, echaron para atrás la medida. Entonces, lo que tenemos miedo es eso, porque la parte económica hace falta. El país está detenido 60 días y no hay circulante, hay
como se esperaba, no es circulante porque no hay operaciones, solamente está trabajando como un 20% de la, no, ni un 20, como un 15% de la economía. Entonces, yo mismo esperaba eso, de que los productos agrícolas, que es lo que más hay ahora, hay un desbordamiento de productos agrícolas. Usted ve en todas las esquinas vendiendo víveres y todo eso. Entonces, pero no hay mucho circulante, porque el gobierno implementó unas ayudas de parte del gobierno para las personas que no están percibiendo dinero, que se llama una quédate en casa, donde se supone que la gente vulnerable le ponen un dinero de unos 5.000 pesos y esa parte es para ayudar. Entonces hay otra nueva que se llama Para Ti, que eso es para los que no tuvieron ese beneficio, se le pone ese dinero. Yo mismo me chequeé y yo no tienen que quedarte en casa, sino en muérete en casa. Y en la otra que dice para ti, la mía está en para ti no hay nada, porque a mí tampoco me han dado nada. Pero supuestamente hay gente que le llegó. Yo conozco personas que sí que le pusieron su dinero, y las personas mayores de edad que tienen todavía más restricciones tiene 2.000 pesos extra. Las personas mayores tienen 7.000 pesos. Eso fue en el mes de abril, mayo. Entonces ahora se modificó, hace unos 5 días se modificó para que esas personas tengan también el mes de junio y julio. Entonces, tienen 4 meses con esa entrada. Entonces, los que no están en quédate ahí, están en para ti. Sobre lo del levantamiento de las restricciones, tenemos que, por etapas, hay unas 4 etapas. La última se supone que son los bares, restaurantes y la parte turística. Entonces, dependiendo de eso, porque la idea es que el dinero pueda ir fluyendo, porque hay una preocupación actualmente, y eso es la economía, que inclusive el dólar se está cotizando ahora a 5 puntos más alto que antes, 58 por 1, por 1. Entonces, la idea es esa, de activar la economía a nivel gradual. La parte del transporte, porque se calcula que hay unos 1.300.000 empleados que no estaban trabajando, que estaban parados. Entonces, con la nueva apertura, se agregaron al sistema económico unos 600.000 empleados. Eso va a tener un impacto en el movimiento. Ya hay tapones en la calle, como era antes, ya hasta falta haciendo tapones. Hay tapones y el gobierno tuvo que implementar, porque por obligación, tuvo que activar el metro, el teleférico y lo de la onza, que van a trabajar en un porcentaje limitado, un 30% dicen ellos. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, mantener supuestamente el distanciamiento, cosa que es muy difícil que se mantenga el distanciamiento, porque por lo menos la onza es un solo vehículo y más o menos habría un poco de control ahí, porque evidentemente se ve si está lleno o está vacío, pero en el metro que se para en cada estación, no creo que haya manera de mantener el distanciamiento. Eso es un poquito imposible, esa parte ahí. El teleférico, un sistema masivo, caben 10 personas en un, ¿cómo se llama esto? En una cabina, y se montarán 3, un 30%, 3 personas, es el equivalente al 30%. Entonces, nada, esperar que las cosas funcionen bien. No queremos que haya un aumento en los contagios, nadie cree eso, pero sí necesitamos que el dinero fluya, porque hay una gran cantidad de personas que no tienen trabajo. Muchos negocios tienen que irse a la quiebra porque no hay manera de mantener un negocio cerrado 2 meses. En nuestro país, que tiene solo un 40% del comercio es formal, quiere decir que el resto es informal. Es el que vende, lo que aparezca y vive el día a día. Es el que está más afectado. Entonces, del 40% que tiene de formalidad, yo diría que un 90% de ese 40% vive del día a día. Son negocios que se mantienen, que tienen que pagar la luz, el teléfono y el empleado, que si déjame trabajar un mes, se lo lleva quien lo trajo. Entonces, esa persona tiene problemas serios. Aunque esté formal y esté pagando impuestos, no aguanta 2 meses cerrado. Entonces, eso es sobre la parte económica del virus.
del virus. Bueno, el mercado nuevo que estuvo operando lunes y jueves estaba abarrotado. Los bancos trabajaban hasta las 12, a las 2:30 de la tarde, también abarrotado. Ahora tendrá un poco más de movimiento porque la hora de cierre es más tarde. Entonces, eso ayuda porque la gente se aglomera menos. Entonces, esa parte ayuda. Y también los sábados trabajando con un banco ya. Esa parte es muy buena. Sobre la parte política de nuestro país, tenemos que la suspensión de las elecciones de febrero, que se quedó pendiente, que el gobierno declaró que no tenía calidad o credibilidad para hacer la investigación sobre lo que pasó en febrero, el 16 de febrero, delegó la investigación a la OEA. La OEA se comprometió a dar resultados después de las elecciones de marzo, que fueron el 15 de marzo. Y nada, como unos 15 o 20 días después de las elecciones de marzo, la OEA dio su reporte y nada, la OEA lo que dijo fue que no subió el Windows. No es culpa de nadie, sino que el sistema no subió. Entonces ahí no pasó nada, nadie fue responsable. La Junta al otro día dio unas declaraciones y dijo que nada, un error humano, cualquiera se equivoca. Para la Junta Central Electoral esto constituye o ha constituido un hecho lamentable. Y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo, tantos recursos en la consecución de un resultado, los hechos han determinado que el mismo fue frustratorio, todo ese trabajo. Ese informe, independientemente de que indica dónde estuvo el problema, propiamente hablando, que ya son asuntos técnicos que no me corresponde a mí estarlos ponderando, porque no soy técnico en informática, pero dice algo que es sumamente interesante. Dice que no hubo sabotaje. Dice también que no hay evidencias de fraude, que no hay evidencias de un ataque externo, de donde se trata fundamentalmente de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana, de una falta de comprobación de la calidad humana. Pero como lo que dice ahí es verdad y la verdad no puede ser rehuida como tal, la Junta Central Electoral debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que tiene ese informe. Y lógicamente las consecuencias han de venir por la reestructuración de nuestro departamento de informática. Y a reestructurar ese departamento de informática, lo que renazca de ahí tendrá que ser necesariamente el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas con mucha seriedad en este documento. Tuvo el gobierno que derogar 1.800 millones de pesos para montar otras elecciones en 30 días, el 15 de marzo, y no pasó nada. Pero es así, el dinero que lo pone es el contribuyente. Eso no le duele a nadie, eso no le duele a nadie. Un errorcito así. Bueno, y en 2 o 3 días más, la Junta despidió a todo el departamento de cómputo por ese errorcito. Entonces, hasta ahora, quien ha pagado los platos rotos ha sido siempre el contribuyente. Entonces, recientemente, la misma Junta, porque tenemos que quedarnos con esa, porque esta es la que hay. No hay tiempo para buscar otra. Querámoslo o no, esa es la que está dirigiendo las elecciones. Entonces, las elecciones presidenciales, que son las más preocupantes, son para el 5 de julio. Para el 5 de julio. Yo mismo entiendo que no deberían hacerse ahora, que deberían posponerse para dentro del año que viene, un día en condiciones. Tocan ahora el 5 de julio. Para mí, eso es lo más importante, que cumplamos con las elecciones, aunque tengamos un momento de dificultad muy serio, que no podemos negar,
porque tenemos alto riesgo de contagio. Hay gente que podrá aguantar la enfermedad, pero hay otros que no pueden aguantar. Entonces, las elecciones para mí tienen mucho más importancia ahora, porque en tiempos normales, unas elecciones en nuestro país tienen gran importancia y son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene un sistema presidencialista que todo gira en torno a la presidencia. Entonces, en tiempos normales, tiene el riesgo de que, como hay cambio de autoridades, haya un impacto en la economía. Entonces, el esquema actual está en que el presidente actual tiene que entregar la presidencia el 16 de agosto. Quiere decir que tiene que dejarle el poder a un sucesor. Entonces tenemos 3 candidatos posibles a ganar la presidencia, a retomar ese cargo que es la gerencia de un país. Entonces tenemos un candidato de ellos. Vamos a hacerle más o menos un perfil, lo que tenemos ahora. Tenemos un candidato que tiene una experiencia de 3 periodos, conoce la situación y entonces ya tiene un poquito del bagaje para hacer el abordaje de este problema, porque esa es la parte que más me preocupa a mí, de cómo va a quedar el país, que es la parte económica, que tendrá el mismo efecto que el virus, que afecta a los más vulnerables. Entonces la parte económica va a afectar siempre a los más vulnerables, que es la gente de pocos recursos. Tenemos un candidato, como les decía, que tiene 3 periodos de experiencia, que querrámoslo o no, tiene su experiencia. Entonces tenemos por lo menos dónde evaluarlo. Entonces, tenemos un segundo candidato que podemos decir es un recién graduado, porque tiene un buen background, tiene un buen perfil de que tiene mucha capacidad, pero no tiene la experiencia. Es como cuando la gente viene a salir de la universidad y no tiene la experiencia, entonces hay que esperar que tenga experiencia. Entonces, en un contexto normal hay riesgo porque va a aprender sobre la marcha, pero en un contexto como ahora, que es un poco cuesta arriba, porque el país lo que está endeudando. Entonces, sería esa la otra opción. No tiene la experiencia, pero tiene por lo menos la preparación. Entonces, este candidato dice que él va a cambiar. Que él es el cambio. O sea, él está entendiendo que todo lo que está mal y que le va a poner todo lo bueno. Eso es lo que uno quisiera entender. Pero decirle a una gente que él es el cambio no es gran promesa, porque tiene que decirme qué tú vas a hacer. ¿Entiendes? Porque tú tienes que primero hacer la propuesta. Entonces tenemos otro candidato que es como el estudiante, como el técnico, que tiene un buen bagaje, se está vendiendo como que tuvo un crecimiento, que era hijo de un barbero y ahora es la última Coca-Cola del desierto, que está bien preparado, pero tampoco tiene la experiencia en el puesto que está pretendiendo. Pero es amigo del que está. O sea, él tiene quien le diga lo que tiene que hacer. Eso es una ventaja. Yo no sé qué hacer, pero alguien me lo va a decir. Entonces, él lo digo con su palabra. Él ha dicho claramente que él va a hacer lo que está haciendo el otro. Entonces, no quiero que esto tenga algún tipo de repercusión, porque son sus palabras. Él dice que él va a hacer lo que está haciendo el otro. Eso es el como estudiante que pasó, pero no hizo el examen, sino le dijeron. Entonces tenemos 3 opciones que son lo que pueden llegar al poder. Entonces, yo lo que digo es que, como votante, dejando las pasiones políticas, como votante, el dominicano en esta coyuntura tiene que sentarse a pensar y evaluar de las opciones que tenemos como candidato y elegir a que entienda que haga un mejor trabajo, pero dejando de lado los regalos, las palabras bonitas y todo eso, sino centrarse seriamente de cuál de los 3 puede hacer un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque primero que nada, el político lo que es un producto. Y el producto lo que hace es que se vende lo mejor que él tiene. Entonces, él no va a querer reflejar su parte negativa. Él va a tratar de venderse como la mejor opción. Entonces, uno va a ver siempre lo que quiere que uno vea. Ese político. Y uno tiene que tratar de aprender y ver más allá de la imagen que el candidato quiere vender, y ver más allá de su formación, su trayectoria, cómo se manejó. Por lo menos lo que tenemos como mi edad, que yo tengo más de 40 años, tratar de hacer un esquema de las 3 opciones que tenemos, de cuál sería la mejor opción en esta coyuntura.
en esta coyuntura por el problema de que el riesgo de que el país se hunda mucho más de lo que está es mucho más grande. Yo hago mucho énfasis en esta parte de la política porque para mí, lo que puede pasar depende mucho de nuestra decisión en la parte económica. Porque sabemos, y ya así lo han hecho los especialistas, de que lo que viene es una parte terrible. El post-COVID va a ser terrible porque todos los gobiernos lo que tienen ahora es un problema serio de cómo van a afrontar el problema de la economía. Y nuestro país no escapa a eso. Les decía que yo tengo más de 40 años y ya yo conozco por lo menos varios procesos. Entonces, yo antes del 2000 tenía una idea de la política que es la tradicional. Aquí yo era de un partido político, lo defendía a rajatabla. Entonces, lo manejaba como si fuera un equipo de pelota. Yo soy aguilucho y no me importaba quién pichara o quién bateara, yo soy aguilucho. Pero no es igual el deporte, el fanatismo con la política, porque si las águilas perdían, al día siguiente no subía la gasolina, ni nada de eso, ni tampoco subía el dólar, porque las águilas perdieran o ganaran. Pero en la parte política sí. Entonces, yo aprendí en el periodo 2000-2004 en que no se puede ser de un partido político. No tienen que coger cada coyuntura y tratar de evaluar lo que tenemos de opciones. Eso es en tiempos normales, pues lo digo por la experiencia de ese periodo. Me imagino que mucha gente de mi edad sabrán por qué lo estoy diciendo. Entonces, yo aprendí que yo tengo que tomar la coyuntura, elegir de los que están mis opciones. Yo voy descartando lo que no me conviene, entonces elegir, que también está malo, pero por lo menos un poquito más lógico, de coger el menos peor, el menos malo. Entonces yo estoy aplicando lo que hacíamos cuando estábamos en la escuela, que yo cogía cuando ponían preguntas de selección múltiple y no me sabía la respuesta, perdón. Yo iba descartando, leía una, no me aparecía, leía la otra, y de las 4 que me ponían, yo elegía, bueno, esta me parece un poquito que esta es la que va. Y elegía esa, y casi siempre pegaba a uno, porque eso se llama pegar, pero por lo menos tiene un poquito más de conciencia. Entonces, no sé de ningún partido. Yo simplemente evalúo lo que tengo a mano para tratar de coger la mejor decisión posible. Entonces, esa es la parte que yo quiero poner, la parte política, porque sí es preocupante, cuando uno ve políticos que se supone que tienen que ser los que dirijan nuestra vida, porque querrámoslo o no, la política ocupa el primer lugar en un pueblo, y más de un pueblo como este, que es presidencialista, como le decía, y el presidente no sigue un plan de gobierno, un plan país, sino el político llega y trata de borrar todo lo que hizo el otro gobierno. Entonces, trata de enterrar todo lo que el otro hizo, los logros, porque no todo es negativo. Hay presidentes que tienen sus sombras y sus luces. Entonces, aquí se acostumbra a cuando llega un presidente, entierra todo lo del otro, para que solamente sea lo que él trajo, lo único que importe. Entonces eso es preocupante, porque uno tiene el miedo de que el que venga no tenga la capacidad de manejar el país bien y nos meta en un hoyo, como ha pasado otras veces. Entonces, para mí, la coyuntura actual, este periodo presidencial, es el más importante. Mucho más por el problema de lo que viene. Entonces, eso es la parte política, lo que tengo que decir. Como esto tiene su fecha, yo quisiera que esto quede como referencia para mí mismo. Y ojalá que yo esté equivocado, ojalá que el 16 de agosto, tu presidente que pueda manejar la situación, sea del gobierno que sea del partido que sea, y haga un buen trabajo, porque todos viviremos aquí, a todos nos conviene que lo haga bien. Es lo principal que uno está buscando en un presidente, que lo haga bien. Entonces, en la parte política. También podemos decir que sobre lo del virus, tiene que ver también con lo del origen. Recuerden que dijimos en la primera entrega de que el origen se tenía por sentado que el origen era proveniente de un mercado donde se manipulaban animales y animales salvajes específicamente, para consumo humano y también para medicamentos. Eso es lo que se nos dijo hasta ahora. Pero en este último proceso hubieron cuestionamientos sobre algunos países
sobre este origen. Estados Unidos principalmente alegaba que el origen del virus pudo haber sido un accidente que pudo producirse en un laboratorio que estaba ubicado cerca del almacén aquel de Wuhan, y que pudo haber sido originado no como un tema adrede, no fue a pota, sino que pudo haber sido por un error de seguridad y que se les escapó a China. Entonces, en base a esto, Australia también ha hecho esa acusación. Entonces, en Australia se le pidió a China que permitiera que la OMS hiciera unos estudios en dicho laboratorio, y China se niega. Incluso China dice que si sigue insistiendo sobre ese punto, Australia, que le van a decir a su gente que no consuman productos australianos, principalmente los vinos, y no lo consuman. Entonces la OMS también intentó hacer una investigación y se dice que China no permitió esta investigación. Sobre nuestro territorio, la novedad que tenemos en este contexto es también sobre otro producto que también está matando, incluso mucho más que el coronavirus, que es la fabricación de un producto que se trabaja de manera artesanal, que es una bebida que es como un ron. Es el denominado clerén o triculí. Han habido unos barrios que han encontrado, parece que no encuentran nada que hacer y están fabricando este producto. Entonces, la letalidad de este producto es mucho más alta que el clerén. Se dice que un 70% tiene de letalidad, porque hubieron 200 personas que fueron intoxicados, y de estos 170 y pico murieron. Entonces la letalidad es mucho más alta y en menos tiempo que el mismo coronavirus. Otro caso que también podemos decir es que tenemos unos volcanes en nuestro país. Hay uno que se llama Duquesa, que entró en erupción y duró unos 25 días en erupción, tirando una cortina de humo que cubrió parte de la capital varias veces durante este mes. Entonces, ya al día de hoy, 22 de mayo, dicen que van a concluir con los trabajos, dicen que ya se van a concluir con los trabajos de sofoque de ese incendio. Como siempre, cuando estos volcanes entran en erupción, el gobierno dice que lo van a modernizar, que no van a hacer el manejo que usan de la basura, no va a ser como hasta ahora, sino que se va a modernizar. Pero, como siempre, desde que se apaga el fuego, se olvida, hasta que entren otra vez en erupción y pasa lo mismo. Bueno, sobre la parte de la cuarentena, todavía sigue la cuarentena de 7 de la noche a 5 de la mañana, y con la diferencia de que hay un poquito más de libertad ahora y hay un poquito más de movimiento. Los bancos que dieron una prórroga de 3 meses ya comenzaron a preguntarle a uno que cuándo está Michelito. Entonces esa parte de la preocupación. La energía eléctrica, que no la puedan cortar, o sea, hubo servicio de energía constante. Eso también es bueno porque no la puedan cortar, y también la comunicación, el internet, el telecable, el teléfono y la luz. El gobierno dispuso que no la puedan suspender. Pero a los que tienen luz de recarga, que son la prepago, el gobierno automáticamente le ponía una recarga equivalente a lo que se consumía esa casa. Pero resulta que lo que tenemos luz de facturación mensual, no subió la luz. Los que teníamos negocio, que estaban cerrados muchos de ellos, la luz salió mucho más cara. Cosa misteriosa. Podemos entender que en la casa suba un poquito más la luz porque estamos más tiempo en la casa consumiendo. Pero en los negocios que se supone que están cerrados, automáticamente está más cara la luz. Parece, vamos a decir que parece, que lo que están subsidiando al que tiene de prepago son la parte que tiene la gente de la factura mensual. Parece, no vamos a acusar al gobierno, pero parece que es eso. Porque la renta mensual ha subido y parece que es eso. Entonces, esta es la parte económica. La parte de la cuarentena, le decíamos que la gente aprendió a convivir en su casa, encerrado,
mucha gente sacó cosas que no sabía, aprendieron, gente que tienen hasta grabaciones de videoclip en su casa, aprendieron a hacer cosas que no hacían o no sabían o no sabían que sabían hacerlas, pero aprendieron en la casa. Entonces, nada, ya ahora que se pusieron las 2 horas más, yo también me encuentro extraño llegando a mi casa un poquito más tarde. Y uno se va acostumbrando, que también esa parte de costumbre es un poco peligrosa, porque ya el dominicano le perdió el miedo al COVID. Eso es peligroso porque uno se descuida. Hace 2 meses uno insistía en lavarse mucho la mano, en cubrirse, pero uno como que aprendió a perderle el miedo. Es más, aquí se da un boletín todos los días de la mañana, a las 10 de la mañana, de cuántos muertos van, que ya mucha gente no quiere ni escucharlo. Yo soy uno que dejé de escucharlo, porque tiene un impacto negativo en el día de uno, porque uno llega y escucha toda esa muerte y se amarga el día. Uno tiene que saber cómo van las cosas, pero si uno se pone a llevar todos los días de este boletín, de una carga constante de negatividad, no creo que también sea positivo, porque uno termina frustrado. Es lo mismo que si yo cogía todos los días y pusiera un boletín de cuántos muertos van de tránsito. El gobierno arranca en enero, cuando vaya junio, ya van 30.000 muertos de tránsito. Terminaríamos teniendo miedo a los vehículos, no nos montáramos en un carro. Entonces esa es la parte que yo creo que también tiene su consecuencia, la parte psicológica. Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver si haremos otro pequeño documental, sería con la conclusión de cómo va la cosa, de cómo salimos de este problema. Yo espero que sigamos como estamos, por lo menos que nos mantengamos en salud y que nuestros allegados y conocidos se mantengan sanos y que estemos todos. Que la idea de esto es que lo contemos en otro tiempo y digamos, ¿tú te acuerdas de 2020 cómo era? Y lo contemos como anécdota y no como un pesar. Que hasta aquí lo dejamos.